Nueva conexión, Quilombo, aquí en Periodista Digital. Vamos a hablar de la situación, lo que hemos vivido en el Congreso, una situación en la cual uno de los partidos de la oposición, Vox, le ha plantado cara al gobierno, le ha dicho que asuma sus responsabilidades, sobre todo en el tema de las residencias, lo hizo la diputada María Ruiz, y es algo que cayó, por supuesto, muy mal en el gobierno. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de cómo está la situación en otras provincias españolas, como es el caso de Málaga, y para eso tenemos la oportunidad de hablar con Patricia Rueda, que es diputada de Vox por Málaga. Así que, Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atender a Periodista Digital. Buenos días, gracias a ti. Patricia, voy muy directo a un tema que sé que a los malagueños les ha molestado mucho y son las declaraciones vergonzosas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, diciendo que el turismo es un sector pues, de bajo valor añadido y que esto de que los hoteles abran en invierno, cierran en invierno y abran en verano, pues que eso también demuestra una debilidad estructural brutal. Esto se suma a otras declaraciones también de la izquierda radical, hablando con mucho desprecio del turismo. Me imagino que eso en Málaga habrá caído pésimamente mal, sobre todo cuando 800.000 familias viven del turismo en esa provincia. Anoche cuando leía esas declaraciones no daba crédito. Ciertamente como malagueña decía, bueno, es que tenemos un ministro malagueño español que parece olvidar lo que supone el turismo para Málaga y lo que supone el turismo para España. No solo en cuanto a su aportación al PIB, que es fundamental, que hablamos de miles de millones de euros, sino a lo que genera de millones de puestos de empleo. Y es todo un despropósito. Pero si es que a eso se le suman las declaraciones que hizo el vicepresidente, las declaraciones que hizo la ministra, devalúa un sector esencial para Málaga y para España. ¿Con qué intención? Porque realmente ahora lo que tenemos que hacer, y lo hablaba el otro día con unos empresarios del sector, ya no tenemos que hablar de generar empleo, sino ya el reto es mantenerlo, porque esos 800.000 puestos de empleo son solo de hostelería, pero aparte está todo lo que genera alojamiento, en transporte, lo que genera las agencias de viaje, que está formada por muchos autónomos. La cadena de valor en el turismo ya no solo son los puestos de empleo directos, son los indirectos, y parece que es que este ministro más el resto de ministros socialcomunistas parece que quieren llevarnos a la miseria y a la ruina y olvidan que los malagueños, que los españoles, lo que queremos es trabajar y lo que queremos es una Málaga y una España rica y que no dependa de migajas y que no dependa de paguitas, que mantengan el empleo, que es lo que tienen que hacer y que ese es su reto. Y tienen algo tan sencillo como que escuchar al sector, que lo pone muy fácil, que todas las reuniones que estamos manteniendo con cada una de las federaciones, asociaciones, confederaciones a nivel local y nacional, dicen claramente por qué medidas se deben pasar, y es la flexibilidad de los ERTEs y es la liquidez y el empleo que desde el principio ha defendido Vox. Así que, por favor, yo le pido a este malagueño que reconsidere y que mida mucho las palabras, porque todas las declaraciones que están haciendo dañan mucho a un sector esencial para Málaga y para España. Bueno, y que la próxima vez cuando elija un destino turístico, elija también que esté dentro de España y que no se vaya al otro lado del mundo, como hizo cuando se fue de luna de miel, que se fue a Nueva Zelanda. Así es comprensible que no sepa cuál es la realidad de la región. Dejamos de lado estas declaraciones vergonzosas de Alberto Garzón. Vamos a hablar de lo que pasó esta semana en el Congreso. Vox le dice, sobre todo al vicepresidente Iglesias, que asuma su responsabilidad en el tema de las residencias. El gobierno está utilizando el tema de las residencias para atacar sobre todo al Partido Popular y a la Comunidad de Madrid, pero ayer María Ruiz se lo puso, incluso hasta le mostró un documento en el cual le dice, aquí está, a partir de, creo que la fecha era 14 de marzo, ellos se hicieron cargo de lo que pasaba en las residencias, pero siguen sin darse por enterados. Lo que vimos desde la tribuna del Congreso, sede de la soberanía nacional, esas palabras tan, y perdona el adjetivo que utiliza, pero tan miserables con las que se dirigió a nuestra diputada y, por tanto, a los 4 millones de españoles que representa, de verdad que
tanto la intervención que tuvo Iglesias el 29 de abril, que soy incapaz de reproducir, pero que realmente lo que denotan es odio, a la declaración de ayer que no tenía nada que ver con la realidad. Y es que María, con una calidad profesional y humana excepcional, y quiero poner en valor ese patrón que se repite en los 52 diputados de Vox, que es un honor trabajar con ellos y que es un honor, a pesar de los difíciles momentos que estamos viviendo, estar tan codo con codo en este momento, es que Iglesias no respondió a ninguno de los datos objetivos que María puso o que expuso desde la tribuna, y que tiene que ver con la muerte de 18.000 ancianos en residencias y que tiene que ver con la falta de transparencia, porque una vez más, en ese ejercicio de ocultismo, pues no dan a conocer el número de fallecidos con coronavirus en residencia, no dan a conocer el número exacto de ancianos contagiados, no dan a conocer el número preciso de centros afectados. Tenemos un vicepresidente y ministro de Derechos Sociales que se dedica a insultar a Vox, a descalificar a Vox, a faltar a la verdad, porque nos llamó antidemócratas. Él, un comunista reconocido, que solo hay que tirar de hemeroteca para saber qué piensa y por tanto cómo siente, para decir a personas que creen en la real democracia, que creen en la Constitución, que aman a su país, a descalificarlos, a insultarlos. Es tremendo. Y además, en el tema de las residencias, no deriva a los ancianos a los hospitales, no les da los recursos necesarios para el personal que los atiende y para nuestros mayores, y ante eso, demagogia. Y ante eso parece que estamos haciendo un mitin en la sede de la Soberanía Nacional, que es donde tiene que dar explicaciones y que es donde tiene que dar a conocer cuáles son esas políticas que debería llevar a cabo para proteger a nuestros mayores, a esos abuelitos que han estado toda su vida sacrificados por este país, que están destruyendo otros así, desde que han llegado al gobierno. La verdad es que lo que estamos viviendo es terrible. Y además se dedica a utilizar banalidades como diputados de apellidos largos que no tienen más patria que el dinero. Digo, pero hay menos mal que María, tan brillante como siempre, dijo, bueno, sacamos las nóminas, que ese momento me encantó, sacamos las nóminas. Porque usted gana más que yo, ¿eh? Y si enseñamos nuestras casas, porque la suya es mucho más grande que la nuestra, le dijo. Y sobre todo ya no es por los 52 diputados de Vox, es por las casas de los millones de votantes, que a ver si se le entra a todos de una vez en la cabeza, y te hablo a todos, Partido Socialista, Unidas Podemos y a todos los que cuestionan, que aquí en Vox estamos representados todos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, desempleados, empresarios, autónomos, hombres de la mar, mujeres del campo, todos. Aquí yo pensé, entonces no es verdad que son 4,5 millones de ricos con acciones en empresas del IBEX. De verdad, es tremendo. Yo te confieso que sufro porque digo, Dios mío, al final eso, a través de los medios de comunicación, esos medios tan manipulados, llega a lo que ellos quieren, y confío en que no le compren ese discurso, que no es más que un discurso del odio, que hace alusión a un periodo negro de nuestra historia, y hay que recordarle que somos nosotros una formación joven y que nada tenemos que ver con todo lo que él viene ahora a contar y a manipular. Que recuerde, bueno, o que piense, mejor dicho, como lo dijo María, a quién pretende engañar. Que se ponga a trabajar, que busque soluciones, si es que sabe encontrarla, y que frente al odio, ahí está Vox. Y es que Vox, de verdad, es ese amor a la patria, a la cultura, a la familia, a los valores, a la Constitución, a nuestros mayores. Patricia, en relación a esta pantomima que hay de reconstrucción, de esto de comisión de reconstrucción o como se llame, donde ahí han aprovechado para meter a mucho socialista con poco currículum, como es el caso de Pachi López. Bueno, también han metido a un comunista emisario de la FARC como Enrique Santiago. Esa comisión de reconstrucción, al final, ¿cree que servirá para algo?
Mira, yo siempre cuento la misma anécdota cuando sale el nombre de comisiones, y es que ya en la anterior legislatura, breve pero intensa, el único grupo que votó no a la creación de nuevas comisiones fue el grupo parlamentario Vox. Y amparados en que sabíamos que esa creación de comisiones suponía 2 millones de euros, que pagábamos todos entonces a nuestros bolsillos, porque el dinero no es público, el dinero es de nuestros impuestos, y si no del endeudamiento que tendrán que pagar los que vienen detrás. Y Vox votó que no. Y algunos alegaban, y ahí también incluyo al PP, ¡ay, es que hace falta! Digo, claro, hace falta trabajar, pero trabajemos estos asuntos desde las subcomisiones. Por lo tanto, no son necesarias presidencias con un cargo, se percibe de manera adicional, también percibe salario de manera adicional los portavoces. A la cuestión que tú me comentas sobre esta... Patricia, me detengo en ese perdón, me quiero detener porque me parece muy interesante eso. Es decir, utilizan estas comisiones y aparte, con eso se hinchan los bolsillos. Es decir, esta comisión de la reconstrucción servirá para que todos sus miembros puedan ganar un extra. Yo, los datos que te he dado es de las comisiones que ya estaban creadas en la anterior legislatura y que, por ejemplo, en la comisión de la que yo formo parte, la Comisión de Industria, y en todas las comisiones, sí que el presidente tiene una asignación, el vicepresidente otra asignación, secretario asignación y portavoces. Lo que sí quiero destacar de esta comisión de la reconstrucción es que la posición ha sido firme, y voy al inicio de tu intervención porque tú has señalado uno de los partidos de la oposición. No, Luis, somos el único partido de la oposición, y créeme que cada vez que escucho cada una de las intervenciones en la tribuna o asisto a cada una de esas reuniones en las comisiones, en concreto la de Industria, Comercio y Turismo que tuvimos la semana pasada, me di cuenta que Vox está solo frente al resto de partidos. Y está solo porque nosotros lo dijimos clarísimo, bueno, lo hemos dicho desde el principio hemos visto que ese gobierno del bulo, traidor y trilero, lo que está utilizando es este estado de alarma para tener aún más poder si cabe, y el 31 de marzo Vox presentó un plan de trabajo llamado Protejamos España con 10 medidas de extrema necesidad, 10 medidas muy, muy, muy necesarias, y que contemplaban entre ellas un plan sanitario de emergencia y un plan económico de emergencia, que fue enviado a PP y PSOE, de los que aún no hemos tenido respuesta. En esa comisión de reconstrucción, por otro lado, y eso lo definía muy bien Santiago Abascal, decía, bueno, ¿cómo vamos a construir con aquellos que están destruyendo España? Y además reflexionamos, ¿cómo se puede construir cuando en realidad hay un vicepresidente, Iglesias, que ya sabemos cuál es su modelo ideal de Estado? Así que dentro de esa comisión Vox tiene clarísimo que lo que va a defender es que paguen las nóminas y que se marchen, porque esa es la mejor reconstrucción para España. Y de verdad que no es politizar, no es una percepción, es que con todas las reuniones que estoy teniendo, con todos los sectores, porque colaboro en otras comisiones, la incertidumbre, la falta de previsión, la falta de planes, está generando un caos que en el sector de automoción se prevé la pérdida de 135.000 puestos de empleo. En el turismo ya sabemos las cifras o sea, es que todos están pidiendo lo mismo, por favor, que se marchen, porque lo que generan es miedo e incertidumbre. Pero Patricia, Vox va a tener 5 miembros en esa comisión de reconstrucción. Es decir, ¿teníais la posibilidad de decir que no? ¿De no participar? Hombre, nosotros es cierto que hasta el momento estamos teniendo presencia en todas las comisiones. Y el estar presente en todas las comisiones también nos ayuda, aunque, y te hablo por ejemplo en el caso en la que yo estoy, en la Industria, Comercio y Turismo, no estamos presentes en la mesa por el acuerdo al que llegó PP, PSOE y Unidas Podemos. Y tristemente, en la reunión del pasado 8 de mayo me di cuenta que ellos ya habían llegado a un acuerdo que era las próximas comisiones, en lugar de votar y estudiar las proposiciones no de ley, que tiene que ver con el legislativo, que el grupo parlamentario Vox
ha presentado iniciativas muy necesarias para el sector después de todas las interlocuciones que hemos tenido desde el día 1 del confinamiento. La mesa decide que mejor las comisiones se van a centrar en comparecencias. Escuchar al sector es útil y es necesario, pero como se manifestó en esas reuniones, eso ya lo hemos hecho desde el principio, que no sea excluyente, comparecencias, pero a la vez impulsemos el legislativo, porque esas proposiciones no de ley deben ser estudiadas y deberían ser votadas, porque España está viviendo una crisis sanitaria, económica, que nos puede llevar a una crisis social, porque sin empleo, ¿qué va a ser de nuestra España? Es que esa obsesión de demonizar al empresario, que el empresario es el gran empresario, la micro, pyme y el autónomo, que gracias al, o sea, el autónomo genera empleo, el autoempleo tan necesario. Entonces, Patricia, escuchándole, tengo la sensación de algo que usted acaba de deslizar diciendo que parece que Vox es el único partido que en este momento está haciendo real oposición. Entonces, sí. como usted está en las entrañas de esas discusiones y de esos debates, me gustaría saber si lo que estamos viendo con ese discurso, por ejemplo, tan duro de Pablo Casado, iba a decir Pablo, se me escapa Pablo Abascal, Pablo Casado, diciéndole un discurso sobre el estado de alarma. Un discurso del no, pero acaban absteniéndose. Entonces, lo que le quiero preguntar es, ¿esto es una pantomima? Es decir, ¿el PP está en una pantomima? ¿Está compinchado con el Partido Socialista para tapar todo esto? ¿Qué sensación? Porque eso es lo que usted me transmite cuando dice Vox es el único partido que está haciendo oposición. Por el caso de Ciudadanos, lo entiendo perfectamente. Ya nos lo ha demostrado. ¿Y por el lado del PP? Yo no soy amiga de etiquetas para nada. No me gusta que nos etiqueten a los de Vox, no puedo etiquetar al resto. Pero sí que es cierto que en la tribuna, y hace referencia a Pablo Casado, dice, pero después hace otra distinta. El ejemplo que te he puesto, que es real, muestra pues nos quedamos callados y ahí Vox de nuevo se queda solo pidiendo por favor que en este momento se lleve a cabo el trabajo para lo que estamos los diputados. Yo sí te puedo decir que por mi experiencia la coherencia es fundamental. Y la coherencia veo o entiendo que en los ejemplos que te he puesto y en muchos más, porque también el PP nos dejó fuera de la mesa, como se dice, grande del Congreso, dándole la secretaría a Podemos. Ahora te dirán que la realidad es la que es. Y eso lo explicó muy bien Javier Ortega con los números, porque al final en la empresa privada siempre hemos dicho lo que no son cuentas son cuentos. Y todo es objetivo. Con lo cual, a la pregunta que tú me haces, te digo que la coherencia, los principios y nosotros sí que es cierto que vamos de frente y que pueden estar muy orgullosas todas las personas que confían en Vox porque lo que decimos lo hacemos. En las reuniones que estamos manteniendo con el sector, pues todos se quedan alucinados primero por los perfiles técnicos, que se asombran de que haya en la política perfiles técnicos tan comprometidos y tan trabajadores. Claro, los que vivimos de la empresa privada nos sorprende esa reacción de decir, bueno, y esto es que veo que antes no. Pero el PP, Patricia, ¿el PP está haciendo oposición o no? Esa es la pregunta. Yo, sinceramente, la oposición la está haciendo Vox y solo hay que ver a través del trabajo. Hemos registrado casi 4.500 iniciativas desde el 10 de marzo. 4.500 iniciativas. Y al Tribunal Constitucional, alguna que otra querella también en contra de el verdadero trabajo de oposición desde el principio lo está haciendo Vox. La última, me gustaría hablar del tema mediático, los ataques a Vox. Bueno, hemos visto, por ejemplo, en una reciente entrevista al ministro de Universidades decir que era muy peligroso que en las redes sociales se deje a la ultraderecha opinar y se deje dar opiniones, porque detrás de todo ello hay robots, dice, y entonces tenemos que activar, y eso lo puso en un tuit Rocío Monasterio, lo denunciaba diciendo, ¿qué es esto del ministro de Universidades? Diciendo que hay que
activar los controles en las redes sociales para que la ultraderecha no opinase. A esto se suma también a que Marlaska, ya hemos visto semanas anteriores cómo Marlaska daba órdenes para monitorizar las redes sociales para ver el grado de desafección que había en el gobierno. Es un panorama para las libertades y para la libertad de expresión en particular muy preocupante. Me gustaría saber cómo lo veis desde Vox. Es preocupante, sí. Y es preocupante, fíjate, que ellos que bloquearon desde Twitter nuestra cuenta durante semanas por un tuit, este fin de semana, y me duele mucho decirlo, Trending Topic, matar a Abascal. ¿Pero en qué sociedad estamos viviendo? ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está el respeto? Es padre de familia. Es un hombre que en democracia defiende sus ideas y las ideas de millones de españoles. Y que sea trending topic y eso, a eso le llaman libertad de expresión. Ahora, al trabajo que hacemos los diputados de Vox en representación de todos los españoles, eso es ya somos fascistas, somos la ultraderecha, pero ¿dónde nos encontramos? Esa obsesión por manipular, esa obsesión por inventarse etiquetas, esa obsesión por mentir, realmente hacia dónde nos lleva. Y es verdad que hay declaraciones de Iglesias cuando empezaba sus inicios, que su interés, por ejemplo, era pues dominar la televisión pública, pues como hacen en esos países donde hay dictaduras, donde están sus amigos los dictadores, porque de esa manera se supone que... Yo tenía por aquí una de sus frases, que digo, bueno, esto es... Y hablaba precisamente... Bueno, él se pedía un telediario, él decía que los empresarios privados eran mercenarios de la información y que no se podía dejar la información en manos de esta gente. Las declaraciones, la hemeroteca de Iglesias en ese sentido es una mina. Sí, todo lo que ellos dicen y maldicen, porque no se puede hablar desde el odio, de verdad, eso no es sano para nuestra sociedad, no da buen ejemplo ni a los jóvenes ni a los niños. Todo lo que ellos dicen es libertad de expresión. Y nosotros defendemos que tiene que ver con la libertad, con la propiedad privada y con la vida. Todo eso ellos ya se encargan de etiquetarlo de manera negativa y de intentar amordazarnos y de intentar atarnos las manos desde el Poder Legislativo, que lo intentaron durante semanas también en el Congreso. La verdad es que estamos viviendo tiempos convulsos y tenemos a los peores gobernantes que podríamos tener en el gobierno de España. Patricia, me acaba de surgir algo ahora que dice lo de la televisión pública. Le quiero preguntar por Canal Sur, porque las informaciones que nos llegan es que, a pesar de que en este momento el gobierno que hay en Andalucía es un gobierno de PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, pues nos llegan informaciones de que Canal Sur sigue en manos de los de siempre, es decir, en manos de los sindicatos, en manos del PSOE. Acaban de, si no me equivoco, acaban de cancelar el programa de Marilo Montero, una persona que no es afecta a la izquierda, y yo creo que van por el próximo que van es por Álvaro Sancajo, que es el director de informativos. ¿Cómo puede ser que esta gente que siga mandando los de siempre cuando el gobierno ha cambiado? En el caso de Andalucía, entre lo que tú bien expones de la televisión pública andaluza, que pagamos una vez más con nuestros impuestos, a eso se le suma los millones, 600 millones, en la corrupción del Partido Socialista, a eso se le une las listas de espera en sanidad, de la que es ahora la ministra Montero, y que ella dice que hizo una gestión estupenda, y resulta que es que abuelitos los pobres fallecidos antes de haber recibido esa ayuda a la dependencia. El caso de Andalucía, ese dinero que se supone que iba destinado a la formación, gastado en... El caso de Andalucía que es una tierra tan rica, Andalucía que como el resto de España tiene a tanta gente tan válida y con tanto talento, y Andalucía que tiene una tasa de paro juvenil muy alta. Andalucía no merece el lastre que vivimos o que estamos ahora padeciendo de esos casi 40 años de socialismo, y que ahora estamos atentos
muy dirigentes y están haciendo un trabajo espectacular los parlamentarios andaluces, estamos controlando pues también lo que se hace en Andalucía. Y lo bueno es que con Vox en Andalucía pues ya se han puesto en marcha medidas antiocupas. Pero Patricia, perdone, Andalucía votó no, es decir, Andalucía votó fuera PSOE. Es decir, ahora, en este momento, gobiernan otros. Pero resulta que gobernando esos, es decir, un gobierno en el cual Vox está apoyando, en Canal Sur siguen mandando los mismos. Eso es lo que nadie entiende. Eso es lo que nadie entiende. Yo no estoy dentro de, entonces no te puedo decir el por qué, pero es cierto que la clave está en lo que tú dices. Eso es lo que nadie entiende. Como de nuevo, como una vez más, y ya no es porque estén los de la izquierda o los de la derecha, porque yo no soy amigo de esa izquierda-derecha, porque en el siglo XXI ya es que es cierto que los contenidos de una televisión andaluza deben ser para todos, que se deben evitar comentarios que nos descalifican cuando en Andalucía hay 12 parlamentarios, con lo que suponen los andaluces que han depositado su confianza, con lo cual también es un modelo que se tiene que revisar, pero por el bien de todos. Y porque la información pues debe ser una información real y porque la manipulación no nos lleva a nada. No se puede jugar al solitario en comunicación, no se puede jugar al solitario en economía, no se puede jugar al solitario en cada uno de los aspectos que dominan nuestro día a día. Pues lo vamos a dejar aquí. Patricia Rueda, diputada de Vox por Málaga. Muchas gracias por atender la llamada de Periodista Digital y seguiremos muy de cerca a lo que, lamentablemente, lo que nos espera, sobre todo en el ámbito económico, y sobre todo deseamos que Andalucía y Málaga, por supuesto, tengan un 2020 mucho mejor del que le auguran la izquierda radical y el ministro de Consumo. Les deseamos muchísima suerte. Muchas gracias.